Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Cocina CDMX en su nueva temporada. Es la cuarta temporada. Estamos muy contentos de que me permitan entrar en su pantalla. Mil gracias. Yo soy Manny Muñoz y el día de hoy cambiamos un poquito el formato de la cocina. Vamos a hacer de esta cocina algo internacional. Nos vamos a ir a Francia el día de hoy, pero no vamos a olvidar nuestras raíces y por supuesto vamos a hacer siempre uno de los platillos tradicionales de cada uno de los estados de la República Mexicana para que luego no me digan de que, Manny, ¿cómo andas en Francia y no andas en Chiapas? El día de hoy vamos a preparar un bisque de camarón que está delicioso. Es una sopa. Dentro de las sopas hay sopas claras, sopas oscuras, hay chowders y hay un bisque que, igual que los chowders, son sopas espesas. Entonces les va a encantar, muy fácil de hacer. Vamos a aprovechar absolutamente todo el camarón y a mí me encanta. Vamos a hacer una tarta tatán que luego les cuento la historia, es muy divertida. Estas dos hermanas que por estar en la chorcha, por estar platicando, se les olvida poner el hojaldre y la verdad quedó un platillo delicioso. Y luego vamos a irnos a Chiapas, vamos a preparar unos tacos de plátano con una salsa de chilmole que les va a encantar. Y bueno, ¿por qué no empezamos Cocina CDMX diciendo los ingredientes? Bisque de camarón. Ingredientes: 1.5 kilogramos de camarón, 2 cucharadas de aceite de oliva, media cebolla picada, un tallo de apio picado, una zanahoria picada, un diente de ajo, un jitomate rebanado, una cucharada de estragón, una cucharada de tomillo, hojas de perejil, 8 pimientas negras, media taza de jerez, 4 tazas de caldo de pescado, un cuarto de taza de pasta de tomate, media taza de crema, 2 cucharadas de fécula de maíz, 1 litro de agua. ¿Ya los apuntó? Lápiz y papel. Si se le fue por ahí alguno, vamos a estarlo pasando por ahí abajo. Y si no, también puede vernos en nuestras redes, que también por ahí van a estar apareciendo los datos de dónde nos puede seguir. Y bueno, empecemos a hacer esta deliciosa sopa. Necesitamos un camarón. Mucha gente me ha preguntado acerca del camarón, ¿cómo saber que está fresco? Es muy fácil. El camarón tiene que tener la colita y la cabeza fijas. No debe de estar aguado. Su consistencia a la hora de presionarlo debe estar firme. ¿Y sabe qué? No huele absolutamente a nada. Huele a mar, huele a camarón. Si por ahí usted huele alguno que usted huela como amoníaco, por favor descártelo inmediatamente. Ese camarón no sirve, ¿ok? Ahora sí, a poner mucha atención porque la receta tiene bastantes ingredientes, pero está muy fácil de hacer. Yo limpié cada uno de mis camarones, le quité la cáscara, el caparazón, la cabeza y las colas. Aquí están. Y ahora ya las tengo aquí de todos mis camarones. Las voy a empezar a freír. Y voy a agregar en tantito aceite de oliva todas estas colas, cabezas y caparazones. No es cáscara, es un caparazón, por favor. Mucha gente dice la cáscara del camarón, es caparazón, por favor. ¿Y saben por qué estamos usando esto? Porque en el caparazón, en la cabeza y en la cola es donde el camarón sabe mucho mejor. Es donde está concentrado absolutamente todo su sabor. Entonces, no lo vamos a desperdiciar tirándolo. Así que, si usted quiere un buen caldo de camarón para ahora que llega diciembre, empiece por hacer un fondo con puras cabezas y caparazones y colas. Ahora, tengo agua hirviendo y aquí ya tengo mis camarones que están pelados, perfectamente ya bien pelados y le quitamos el tracto digestivo. Mi agua está hirviendo y los voy a poner a cocer por unos cuantos minutos. No muchos, unos cuantos minutos significa que nada más cambie de color a rosado. Voy a estar muy pendiente de esto también. Mire cómo se empiezan a cambiar de color inmediatamente. Estoy empezando a freír mis caparazones. Y empiezan también a cambiar de color. Si se fijan, ustedes estaban medio cafecitos, ya están empezando a color rosado. Es momento de empezar a agregar los ingredientes. Voy a agregar un meripoix. ¿Qué es un meripoix? Es la combinación de cebolla. Vamos a subirle tanto el fuego. Apio picado. Y zanahoria picada. ¿Por qué los pido picados? Porque es mucho mejor, los sabores se van a impregnar mucho más rápido. Usted lo puede poner en trozos si tiene mucha prisa, pero yo le recomiendo que vaya haciéndolo poquito a poquito. Poquito a poquito, así como la canción No, ese es despacito, ¿verdad? Poquito a poquito, así. Y vamos a freír. Mis camarones seguramente están listos. Miren cómo cambiaron de color inmediatamente. Y esto los voy a picar.
Los voy a picar finamente porque va a ser lo último que haga. ¿Por qué estoy haciendo esto? Necesito esa agüita de camarón para hacer mi sopa. Entonces estoy quitándome todos estos camarones que tengo aquí. Ahí están ya. Lo estoy sacando. Ya no tengo camarones. Ya tengo listo mi paso de mi caldo de camarón, mi fondo de camarón. Ya estamos listos con esto. Voy a agregar tantito aceite que me hace falta y cuando voy a agregar aceite siempre trato de agregarlo a partir de la orillita para que se vaya calentando conforme va cayendo. Sentí que le hacía falta. ¿Qué voy a agregar ahora? Voy a agregar el ajo. Ajito. Estamos salteando. Voy a agregar mis hierbas de olor. Voy a agregar estragón. El estragón, si no lo encuentra, omítalo, pero lo encuentra seco o con las señoras que venden hierbas. Lo venden, es un sabor anisado. Platillos de Francia, platillos muy especiados, muy con especies ricas, con especies de ellos. Recordemos que la cocina francesa es la mamá de todas las cocinas. Está Escoffier, que fue el que decidió cómo hacer los restaurantes. Está Paul Bocuse, que fue el de la Nouvelle Cuisine. Entonces, Francia es, por ahí me dijeron, me acaban de decir también, y yo no lo sabía, fíjense bien, que es patrimonio intangible de la humanidad su cocina. Entonces, wow, estoy poniendo tomillo y laurel. ¿Listo? Vamos a agregar unas pimientas gordas. ¿Qué les parece? Pimienta gorda. En el estado de Tabasco están unas pimientas gordas deliciosas. ¿Listo? Voy a agregar jitomate picadito. Jitomate picado. O sea, es una mezcla de absolutamente todo. Y mira nada más, si usted pudiera oler aquí todo lo que estoy oliendo, ¡wow! Huele delicioso. Y voy recogiendo. Es muy importante siempre recoger. Voy a poner ahora caldo de pescado o fondo de pescado. Y voy a poner algo muy importante. Voy a empezar a agregar el caldo donde se cocieron mis camarones. Voy a agregar aproximadamente unas 2 tazas. Vamos a agregar, ahí está. No quiero hacer mucho tiradero. Vamos a hacerlo despacito. Y voy a dejar hervir esta sopa, porque aquí a partir de aquí es una sopa. Estoy haciendo, bueno, es la base de mi sopa. Voy a agregar. Y vamos a agregar y vamos a mover. Y voy a dejar cocer durante aproximadamente 1 hora. ¿Por qué 1 hora? ¿Por qué? Porque todos los sabores se van a concentrar y los vamos a tener listos. Ahora, vean la diferencia. Aquí ya está el que está empezando y el que tiene 1 hora. Lo estamos aquí viendo, a ver si lo podemos ver. Ahí están ya. Vean el cambio de color que tuvo. Ahora voy a hacer un experimento aquí. Voy a hacer tantito para acá. Y voy a hacer una locura, pero quiero que lo hagan, que lo vean todo, porque ustedes necesitan verlo. Colador, sopa. Miren qué delicia. ¿Estamos listos con esto? Ahora voy a presionar los sólidos. Es muy importante presionar. Les voy a decir por qué. Si no presiono, se queda absolutamente todo lo rico ahí. Miren cuánta agüita está saliendo. Esta base de sopa es lo que necesitamos para hacer el bisque, que está facilísimo de hacer. Ustedes lo han visto. Voy a traer un recipientito. Permíteme tantito. Miren, aquí yo tengo uno para no estar chorreando. Esto aquí. Listo. Tenemos ya lista nuestra base. Y lo que sigue es facilísimo de hacer. Vamos a subirle aquí. Ahí está ya. ¿Listo? Vamos a agregar un toque de jerez. Voy a agregar crema. Crema. Voy a empezar a mover. Se va a cortar. Si se fijan, está un poco cortándose. ¿Por qué? Porque la crema está fría y mi caldo o mi base de sopa está caliente. Pero ahorita, en cuanto que termine de calentarse esta crema,
todo va a volver a la normalidad. Vamos a agregar pasta de tomate. ¿Listo? Si usted pudiera oler a lo que está oliendo mi cocina, le encantaría. Y bueno, tengo algo muy importante que es la fécula. Eso me va a ayudar a espesar. Tengo suficiente fécula y cuando voy a espesar con fécula siempre es a partir de agua fría. No necesitamos mucha agua. Y ahora sí, vamos a ver cómo va nuestra sopa. Esto está oliendo delicioso. Me encanta la idea. ¿Le está haciendo? Ya se la está imaginando. Porque aquí la verdad estos chicos, desde hace rato que estábamos empezando a hacer la sopa y la base, vinieron hasta de otros pasillos a decir qué está sucediendo en Cocina CDMX. Ahí estamos, vamos. Ok, vamos a agregar la fécula. ¿Listo? Todavía se ve cortada, no se preocupe, se va a terminar de cortar ahorita en cuanto esa crema empiece a soltar su grasa, se va a integrar todo. Y le vamos a dejar hervir unos cuantos minutitos mientras yo empiezo a integrar perfectamente bien nuestra sopa, nuestro bisque de camarón que estamos haciendo. Sazono, agrego los camarones y estará lista en unos cuantos minutos. Pero mientras, ¿por qué no vamos a ver los ingredientes de nuestra deliciosa tarta tatán? Es un postre que la verdad les va a encantar. Ahorita venimos. Tarta tatán. 500 gramos de pasta de hojaldrada, un cuarto de taza de mantequilla suavizada, media taza de azúcar, 8 manzanas galas peladas sin centro y en cuartos, media taza de canela en polvo. Pues nada más lo único que nos falta, porque quiero que vean por favor cómo espesó la sopa. Ya integramos con un batidor de globo. Voy a agregar los camarones que previamente están ya cocidos y estamos listas para servir. Tengo un plato de presentación listo aquí. Y miren nada más qué delicia de sopa. Por supuesto, póngale bastantes camarones. Miren nada más qué rica. Un platillo muy del norte de Europa, de Francia, perdón. Listo. Y tengo unas hojitas aquí de perejil. Si es frito, mucho mejor. Una sopa pero muy francesa. Y bueno, regresemos nuevamente a París, a esta historia maravillosa que son las de las hermanas Tatán, que se equivocaron cuando estaban en su pastelería. Y bueno, ¿qué cree? No le pusieron la pasta de hojaldre abajo. Entonces ellas se equivocaban un poquito y bueno, vamos a hacerla para que sepa cuál es la historia. Mantequilla, manzanas, la manzana que quiera, pero yo prefiero la Granny Smith. Pero ahorita no es tiempo de Granny Smith y en México tenemos unas manzanas nacionales preciosas de Chihuahua y me pareció muy oportuno usarlas. Vamos a empezar a freír las manzanas en cuartos. A mí me gusta la manzana en cuartos porque no se deshace mucho. Va a entrar al horno a una temperatura de 350 a 180 centígrados. Entonces me gusta que quede crujiente. Voy a agregar azúcar. Y voy a agregar canela. Hasta aquí también es un nuevo platillo, ¿eh? Hasta aquí, si usted está a dieta o no quiere comer mucho pan como el hojaldre, una idea muy buena es consumirlas nada más así las manzanas y también les van a quedar deliciosas. Vamos a cocinarlas a temperatura muy bajitas, a lo mejor las veo obscuras, se fue por la canela, pero a mí me gusta también que sepa mucho a canela. Y la canela que tenemos aquí en México, que es una corteza, para la gente que no sabe, la canela es una corteza. Y la mejor canela es la de Ceilán. Aunque aquí en México ya también tenemos canela, ¿eh? Pero originalmente viene de Ceilán, de aquellas partes de... ¿De dónde estará Ceilán? Ahora que me acuerdo. Estará por allá por donde está Tailandia, por aquellos rumbos, ¿no? Por allá. Me late que es por allá. ¿Ok? Y bueno, las vamos a dejar a que se cocinen un ratito, aproximadamente unos 5 minutitos. Y yo aquí ya tengo, nada más les voy a hacer el ejemplo, ya tengo aquí mi caramelo hecho, lo podemos ver. Yo quería que lo vean, es azúcar nada más,
Ahí está mi caramelo. Y bueno, como la televisión es mágica, yo ya aquí tengo mi caramelo en la parte de abajo y ya tengo unas manzanas previamente cocidas que estoy nada más acaballando para que se vean bonitas, porque usted va a ver ahorita lo que va a suceder. La ponemos, las terminamos de poner de esta manera, que estén encontradas, acaballaditas, que se vean bonitas, porque esta va a ser nuestra presentación final. ¿Ya lo vieron? Estas manzanas son las mismas que estamos aquí cocinando, son las mismitas, ¿ok? Si usted tiene alguna duda, ya lo sabe, puede ir a nuestras redes y ahí lo ver. Ya tenemos esto, ya esto está frío y voy a sacar esto que es de mi mamá, que por cierto va a estar viniendo en algunos programas a estar con nosotros, lo cual me hace muy feliz. Miren nada más, este es un tapete que sí, lo van a ver un poco viejito y todo, es de trabajo, no se lava y es muy francés, al igual que este rodillo es muy francés, entonces decidí usarlos. ¿Qué les vamos a hacer? Vamos a poner nuestro sartén, porque es un sartén que echa al horno, y vamos a trabajar de esta manera. ¿Qué necesitamos? Empezar a poner como si estuviéramos haciendo un trenzadito y meterlo abajo de donde están las manzanas. Si veo que aquí está muy grande, lo puedo quitar tantito y vamos poniéndolo así. Se va a ir al horno a una temperatura 350-180 centígrados y cuando salga dejamos enfriar unos cuantos minutos y lo único que va a pasar es esto. A las hermanas Tatán se les olvidó poner la pasta de hojaldre encima. Vamos a ir a una pausa y regresamos porque la siguiente receta nos vamos a transportar a México, a Chiapas. Ahorita venimos.